Ok, creo que ya estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes, buenos días, depende desde dónde nos estén viendo. Bienvenidos a la semana Cycling Fest 2021. Hoy tengo el gusto de presentarles al señor Santiago Valencia Delgado, quien nos va a hablar sobre las principales lesiones y estrategias para mejorar la postura en el ciclismo. Mi nombre es Eleazar Rojas y voy a ser su moderador esta tarde. Adelante, Santiago, qué gusto conocerte. Hola El, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les va? Les voy a Excelente. contar un poquito de mi perfil profesional. Soy ingeniero biomédico, tengo pregrado en ingeniería electrónica, también soy ciclista y corredor aficionado. Estos últimos años me he dedicado en todo lo que es la biomecánica en ciclismo y atletismo. Me he enfocado mucho en todo el tema de lesiones, prevención de lesiones y cómo mitigarlas a través de hacer el bike fitting o la biomecánica de la bicicleta, que es manipular todos los componentes de la bici para mejorar eso. También tengo experiencia en lo que es análisis de marcha, en diseño de plantillas personalizadas y me dedico mucho a la investigación de este tema de biomecánica en ciclismo. Entonces, vamos a Wow. arrancar. Quiero mostrarles el Sí. contenido. Dime. No, no, excelente, excelente. Nada más admirando tu, tu recorrido profesional. Felicito, sé que vamos a estar en buenas manos para esta ponencia. Quiero también aprovechar antes de que comiences a profundizar en el tema, a ya conociendo cuál es el contexto en el que vamos a trabajar, a nuestros usuarios, a nuestros ciclistas que nos están viendo, por favor, los invito a dejarle preguntas a Santiago referentes a este tema tan importante. Adelante, Santiago, disculpa la interrupción de nuevo. Bueno, entonces este va a ser el contenido que vamos a trabajar en estos 40 minutos. Primero quiero hablar como por qué es importante un bike fitting. Seguramente ya lo han ido hablando, ya lo han ido comentando al inicio de las charlas del Cycling Fest, pero pues es chévere también volverlo a recalcar. Y después de eso tenemos que hacer una introducción del tren inferior, de la anatomía, para poder entender qué está pasando con los huesos y por qué surgen las lesiones. Después de hacer esa anatomía, entramos a ver cuáles son los mecanismos de lesión, qué es por qué te lesionas, vemos las lesiones más comunes y ya al finalizar, lo que me imagino que la gran mayoría de las personas quieren es saber qué hacer a la bicicleta para corregir esas molestias, disminuirlas, no irme a lesionar, y vemos algunos casos en común y les traigo un regalo que es una tabla de altura contra altura de la persona contra altura del sillín, que ha sido de la investigación que he venido haciendo desde hace 4 años. Bueno, este es mi perfil profesional. Como ya les había comentado, tengo una maestría en ingeniería biomédica, un pregrado en electrónica. Me dedico a lo que es la investigación en biomecánica de ciclismo y atletismo. Y actualmente tengo una empresa llamada Science Fit en análisis de movimiento para ciclismo y atletismo. Y la idea es también expandirse a otros deportes. Entonces arranquemos con la problemática. Todos nos damos cuenta que hoy en día el incremento en el ciclismo, en gente practicando ciclismo, es absurda. Todo el mundo sale a comprar una bicicleta, quiere montar bicicleta. Con el tema de la pandemia se disparó esto, porque es una actividad física que se puede hacer al aire libre, está permitida, puede uno irse solo sin necesidad de un grupo, entonces no va a haber posibilidad de contagio. Entonces, el incremento en la venta de bicicletas y la práctica aumentó. Pero ¿qué aumentó a la vez? Aumentó el número de lesiones. Las personas empezaron a quejarse más de las molestias, de los dolores. Entonces, 85% de los usuarios de bicicleta manifiestan algún tipo de dolor. Y dicen, pero ¿por qué pasa eso? Yo cojo mi bicicleta, me monto, ando y hacen un deporte, hacen una actividad repetidamente y empiezan a salir molestias. Entonces, esa es la problemática. Tenemos un movimiento cíclico que es el de las piernas o una posición cíclica que es estar 3, 2, 4 horas dependiendo de qué tan largo lo practiquen. Puede haber una mala técnica, puede haber una mala postura y pues eso va a llevar a una lesión. Esa es la problemática del bike fitting de la biomecánica. Entender por qué debemos hacerlo, porque es algo repetido, lo repetido mal hecho y con mala técnica conlleva una lesión. Ahora, no solamente es verlo desde la parte de prevención de lesión, sino también de verlo en optimización del esfuerzo. Acá tengo un dato interesante y es que la fuerza de propulsión, o sea, toda la fuerza que están generando los músculos para mover la bicicleta, tan solo de toda esa fuerza, el 40 al 60% es la que nos mueve la bicicleta. Entonces, yo me esfuerzo y solo entre el 40 y el 60% es la que se usa para mover la bicicleta.
El resto se puede disipar, sea por una mala técnica o por algún tipo de lesión. Entonces, optimizar la posición nos va a llevar a mejorar el rendimiento y a cansarnos menos. Las molestias más comunes, y yo creo que a todos nos ha sucedido, es molestia en el cuello por una posición o muy agresiva o muy parada. Las rodillas claramente nos van a molestar. Las manos, los pies se nos adormecen y la espalda. Eso es lo más común. Más adelante vamos a empezar a ver en detalle por qué sucede y entrar en todo. Arranquemos con el tema de la anatomía del tren inferior. Esta parte es importante porque quiero mostrarles que montarse una bicicleta no es hágale y pedalee porque sí, sino que hay diferente tipo de anatomía de persona. Y esos son variables incontrolables porque es así nacemos. Y esas variables incontrolables más una bicicleta, más un movimiento repetido mal hecho, conlleva una lesión. Entonces, tenemos el pie. Hay diferentes tipos de pie. Está el pie cao, el pie neutro y el pie plano. Entonces es el arco plantar. El arco plantar es, acá en Colombia lo llaman a veces candado. Es esa bóveda del pie. Entonces puede ser o muy alto, o muy plano, o neutral, como pueden ver en la fotografía. Entonces ahí ya van 3 variables. Ahora vamos con el tipo de rodillas. El tipo de rodillas pueden ser un valgo de rodilla, que significa que las rodillas son juntas, un varo de rodilla, que las rodillas son como un paréntesis, o un neutral. Usualmente el valgo es más común en las mujeres por un tema anatómico de que ellas tienen que dar a luz a los niños, el parto. Entonces las caderas es más ancho, ese valgo se puede generar por ahí. Y en los hombres es más común el varo. Entonces, no sé si les ha pasado que están montando, van en la ciclovía o van en alguna ruta, en lo que sea, y empiezan a ver que las personas abren las rodillas o las entran. Usualmente la gente dice, uy, ¿por qué abre las rodillas? Usted tiene mal puesto los choclos, las calas, pero no se dan cuenta que también puede venir un tema anatómico y es la alineación de sus rodillas. Es algo ya que no podemos corregir porque nació la persona así. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, ya vamos 3 variables de pie, 3 variables de rodilla. Ahora vamos con la pisada. ¿Por qué hago recalque en el tipo de pisada? Porque ustedes cuando están pedaleando están ejerciendo una fuerza sobre el pedal. Es una fuerza estática, ¿cierto? Entonces, esa fuerza estática se puede reflejar en la pisada. Entonces, podemos tener una supinación, que es que el pie se ve hacia afuera, una pronación, que el pie se va hacia adentro, o una neutralidad. Usualmente cuando uno mira a una persona por detrás puede darse cuenta que de pronto el talón le pega a la biela, la empieza a rayar o el tobillo mismo se empieza a pegar contra la biela. Eso es una pronación. Una supinación, uno ya se empieza a dar cuenta que la gente como que pedalea como hacia el lado, como hacia el dedo, hacia el quinto dedo, hacia el lado. Eso es una supinación. Entonces miren que acá ya tenemos 3 tipos de grupo, 3 categorías y cada categoría tiene 3. Es decir, 3 a la 3. Ya tenemos 9 combinaciones que puede existir a nivel en una persona de anatomía. Y después viene un tema de puede que tenga una pierna más larga que la otra. Puede ser una retracción muscular o puede ser de nacimiento, algún accidente, algo congénito y sumen casos especiales. Entonces, fíjense cómo la anatomía es muy variable a nivel sujeto, a nivel paciente. Entonces, no solamente es el bike fitness de ajustar la bicicleta, sino observar al paciente, ver qué tipo de anatomía es y ajustarle la bicicleta para que se acomode a esa anatomía. Entonces tenemos muchas variables. No solamente es que me duele la espalda porque estoy bajito, sino bueno, ¿qué más allá? Es un sistema grande. Eso es lo que quiero recalcar acá. Ahora, para hablar del tema de las lesiones, necesitamos entender un poco la rodilla, el pie y la pierna. Lo vamos a ver muy por encima, es un repaso de anatomía, porque vamos a hablar de tendinitis, de condromalacias, entonces quiero que entiendan dónde están ubicadas las partes del cuerpo. No sé si tengan alguna pregunta, L, que hayan por ahí antes de arrancar por acá, quieran. Sí, sí, claro que sí, Santiago. La primera pregunta la hace Karen González. ¿A qué se debe dolores en el músculo tibial anterior? Bueno, Karen, ¿cómo estás? Te adelantaste un poquito, pero usualmente cuando el tibial anterior, que es el músculo que está justo acá, no sé si se ve el mouse ¿sí se ve el mouse en la transmisión? Sí, sí, yo lo veo, por lo menos. El tibial es más o menos hacia esta zona. Eso significa que se está sobreusando por una plantiflexión o una dorsiflexión del pie, es decir, estar haciendo esto.
Entonces puede que tengas el sillín muy abajo o muy alto, o muy adelantada la posición. Yo les digo, esto ya se vuelve complicado por el número de variables que hay. Claro, Entonces, ya ahorita más adelante les voy explicando claro. y miramos, revisamos eso con detalle. Para comenzar, porque siento que, como tú lo dijiste, hay un montón de gente ahora volcándose hacia la bicicleta. Mi pregunta hasta este punto se me hace, a simple vista, ¿hay forma de determinar una mala postura? Solo con una rápida visualización de un ciclista, ese ciclista tiene X o Y situación. Claro, totalmente se puede. De hecho, yo a veces cuando tengo pacientes, yo les digo y les hago el análisis así en el instante, y yo le digo, no puedo creer que usted lo estén dejando montar así, porque no le han dicho sus Ok, compañeros algo. Es muy evidente. La evidencia más común está es en la espalda. La espalda, la idea de la espalda es que se mantenga recta, más o menos así. Uno puede ver personas con la espalda así encorvada, por allá agachados así, los brazos súper largos. Uno puede también darse cuenta con la pierna. La idea es que la pierna no esté muy extendida, o sea, que no esté totalmente así estirada, ni tampoco muy flexionada. Uno se puede dar cuenta de eso. Usualmente la gente tiende a estar más flexionada que con una altura alta, porque al estar alto, tú no puedes ser eficiente en el pedaleo, entonces no avanzaría. Y uno los puede ver con esas rodillas como si las tuvieran acá. O sea, yo digo vulgarmente como si tuvieran las rodillas en los oídos. Entonces, sí se puede claro. ver. Entonces, fíjense mucho en la espalda de la persona, la idea es que se mantenga larga. En los brazos deberían estar cortos, flexionados, y no por allá estilo Superman largos. Más adelante les muestro unos casos de estudio para que vean. Es desarrollar esa afinidad del ojo. Y yo creo que después de esa charla muchos van a poder decirlo. Y suele suceder, me dicen, Excelente. no, fue madre, estaba montando mal, con razón, ta, 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 ta. Y ya la gente empieza a ser un poquito más crítica con sus compañeros y le dicen, venga, vaya y revísese que lo veo como bajito, como alto, como largo. Ok, el señor Enrique Rojas pregunta, ¿el pie plano tiene que ver con algunas molestias? El pie plano, claro, el pie plano va a afectar todo lo que es la rodilla y la cadera. Recuerden que si yo tengo una mala base de apoyo, que son los pies, por el arco, para ir para arriba se reproducen lesiones, molestias. Más adelante les cuento un tema que eso se llama las cadenas cinéticas. ¿Qué pasa? Si yo tengo inestabilidad de los pies, hay inestabilidad de la rodilla y inestabilidad de la cadera. Entonces, seguramente si te molestan los pies, puede haber un efecto del pie plano, pero no es porque tengas el pie plano te va a doler, sino hay algo en la posición de los choclos, de las calas, la posición del pie sobre el pedal, que está aumentando esa molestia del arco plantar. ¿Listo? De eso se trata todo Ok, esto, de excelente. acomodarme a la anatomía existente. Te vuelvo a interrumpir más adelante. No quiero volver a interrumpir tu ponencia nuclear como tal. Quiero seguir aprendiendo sobre todo esto, por favor. Bueno, listo. Entonces, vamos a arrancar a hablar de la rodilla. La rodilla es una articulación compleja. ¿Por qué es una articulación compleja? Porque une dos huesos muy importantes que son el fémur y la tibia y el peroné. ¿Qué pasa? Ahí se soporta todo el peso. Toda la gravedad, todo lo que está pesando cae sobre eso. Y esos dos huesos no se pueden tocar. En el momento que esos dos huesos se empiezan a tocar, empieza a desgastarse la articulación y empiezan los problemas de rodilla. Y adicionalmente es una bisagra, porque es la que nos va a permitir flexionar y extender la pierna para dar la zancada, dar el paso o mover la biela en flexión y extensión. Por eso es muy importante la rodilla, por eso la rodilla tiene una articulación compleja de componentes, de amortiguación, de todo. Es de bastante cuidado y una vez se abusa de ella. Como salir a montar bicicleta con una altura inadecuada, porque lo que estoy haciendo es forzándola y gastando la articulación. Entonces, tenemos aquí la patela o la llamada rótula, que es un hueso. Ese hueso nos ayuda a aumentar la fuerza porque es una palanca para dar el paso y movernos. ¿Listo? Esa fuerza de patelocompresión, si uno está mal ubicado, va a aumentar y va a presionar lo que se llama la concavidad femoral. Y ahí es cuando empieza el dolor de la patela o el dolor de la rótula o el dolor anterior, o sea, de frente de la rodilla, y nos va a desarrollar una tendinitis. Como pueden ver acá hay un tendón que es el tendón del cuádriceps. ¿Listo? Entonces los cuádriceps son los músculos de la pierna de la parte adelantada.
esos músculos se insertan en ese tendón. Entonces, cuando les hablen de una tendinitis patelofemoral, estamos hablando de un dolor, una molestia hacia el frente de la rodilla, que hay una inflamación. El mecanismo más común para llegar a esa lesión es porque hay un asiento muy, muy bajito, porque hay una rodilla muy flexionada. Al estar muy flexionada, la fuerza que ejerce la patela hacia adentro es mayor y va a aumentar eso. ¿Listo? Dentro de la articulación tenemos los meniscos, que son unas almohadillas que van a evitar el rozamiento, el choque entre los huesos del fémur y de la tibia. ¿Listo? Hablo de ellos porque hay una cosa que se llama la condromalacia. La condromalacia es el desgaste de esos meniscos. ¿Por qué? Yo tengo la alineación de la rodilla así. Dependiendo del valgo del varo que vimos anteriormente, o sea, de esta alineación de rodillas, como pueden ver en la fotografía, no van a quedar alineados los huesos totalmente vertical, sino de pronto se van a ir así o así. Y estoy generando un desgaste de la rodilla hacia un lado. ¿Listo? Y yo, de nuevo, estoy haciendo un movimiento cíclico, mal hecho, mucho tiempo, voy a generar desgaste y genero una lesión. Y ese es la condromalacia. Ahora pasemos al pie. En el pie, quiero que veamos lo que son los metatarsos. Los metatarsos son los huesos más grandes, el hueso más prominente del pie, que son estos que dicen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y la cabeza de los metatarsos son esta de aquí arriba. La cabeza de los metatarsos es muy importante porque es el punto de apoyo del pedal. Ahí es donde debería estar toda la fuerza. Ustedes cuando hacen fuerza, la fuerza sale de la cadera, baja la rodilla la transmite por la articulación hacia el fémur, hacia la tibia, y la tibia va directamente al talón y ahí se pasa la fuerza. Entonces, toda la fuerza que ustedes están haciendo, que pueden hacer más o menos 1000 newtons, newton metro, tienen que quedarse en los metatarsos. En el momento que hay un choclo mal puesto, puede ser más hacia atrás o más hacia adelante, puede haber adormecimiento de los dedos del pie porque va a haber tejido nervioso que va a generar que va a haber mayor presión y se van a dormir, o puede generar molestias en la rodilla porque no hay una amortiguación. Entonces es importante que se fijen dónde quedan los metatarsos, sobre todo el metatarso del primer dedo, que es el dedo gordo, que es el famoso juanete. Esa bolita que se empieza a salir porque el dedo se empieza a torcer. Ahí deberían posicionarse los choclos. Entonces vean que ya entendemos por qué pueden dormirse los pies. Tengo una mala posición de los choclos. Puede que el choclo esté atrás o adelante y no esté en el punto exacto donde la fuerza quede debajo del hueso, que es duro. Tengo transmisión de fuerza hacia abajo correcta y no tengo absorción por tejidos y adormecimiento. Otra cosa importante es, veamos acá el calcáneo, que es el talón. En el talón hay un ligamento que se llama el ligamento de Aquiles, el tendón de Aquiles, diré. Ese tendón, cuando hay una altura excesiva, cuando hay una dorsiflexión, una plantiflexión así o así al contrario, va a generar una tendinitis que es una inflamación, una molestia. Entonces, quiero que entendamos eso. Y acá en la pierna, quiero que vean lo que les explicaba al inicio, que es la interconexión entre el fémur y la tibia, esa unión, cómo todo eso se va hacia abajo. Entonces, la idea de la fuerza es, la fuerza se genera en la cadera, en los cuádriceps, en el glúteo, baja al fémur, estamos hablando de un vector de fuerza. La rodilla tiene que absorberlo, tiene que transmitirlo hacia abajo, hacia el talón, y el talón tiene que pasar hacia los metatarsos. Entonces miren la importancia de tener nuestro esqueleto bien alineado, tratar de evitar una mala posición, porque una mala posición puede evitar un desajuste, un desalineamiento, y la fuerza ya no va hacia abajo, sino lateralmente, y se empieza a ver rotaciones internas, empieza a ver toda una biomecánica que puede conducirnos a una lesión. Esa era esta parte de anatomía. Hablemos ahora de Excelente. los Te interrumpo un mecanismos de segundo lesión. Dime. te interrumpo un segundo para resumir un poco esta primera parte que siento Dale. que es súper interesante, pero a la vez súper densa. Entonces tenemos toda la parte posterior o baja del cuerpo, eh, Ajá. donde tenemos diferentes configuraciones predeterminadas, ¿no? Dependiendo de la genética, De inclusive la del genética, sexo, exactamente. son factores Ya venimos con determinantes. eso. Y sí, entonces, las rodillas y los pies, o sea, todo tiene que estar muy bien alineado para que la fuerza que se hace en cada pedaleo, tanto para bajar como al alar, para los que usamos calas, sea bien hecha, o sea, se transmita toda esa fuerza y no se generen lesiones al respecto. Exactamente.
Y no solamente un tema de lesiones, obviamente aquí lo tengo enfocado a lesiones, pero también hay un tema de rendimiento, de mejorar el rendimiento. Recuerden que la bicicleta y la persona son un sistema, somos una máquina. Y igual que toda máquina, que el horno, que el microondas, que la máquina impresora, que lo que si no tenemos el punto exacto, no va a ser eficiente y va a generar mayor gasto de material. En nuestro caso va a ser un mayor gasto de energía. Entonces nos vamos a cansar más rápido, no vamos a avanzar y adicionalmente puedes poner un gasto a nivel de articulaciones. Entonces, el rendimiento también tiene que ver con esta parte de buscar la posición ideal. Ok, a nuestros oyentes, por favor, si quedó alguna duda en esta primera parte de la ponencia, déjenos saber en los comentarios abajo. No te quito más tiempo, Santi, esto está súper interesante, por favor. Bueno, listo. Entonces, ahora entremos a ver mecanismos de lesión. Mecanismo significa por qué me lesiono, qué está pasando, qué causa que yo me lesione. Entonces, hay tres tipos de mecanismos. Puede ser un mecanismo por sobreuso articular. La articulación no se está usando de forma adecuada, entonces va a haber un desgaste. Y ahí entramos a lo que yo hablaba de la rodilla, que puede haber una condromalacia, un síndrome patelofemolar, que es de la compresión de la patela o de la rótula. También puede haber un tema en cadera. Recuerde que en este momento estamos analizando solamente el tren inferior, ya pasamos un poquito arriba a la espalda y en el tren inferior hay tres articulaciones que son la articulación de los pies, del tobillo, la articulación rodilla y la articulación cadera. Entonces, por cualquier razón puede haber un desgaste de esas articulaciones y generar una lesión. El otro mecanismo es un daño a tejidos, cuando hay un desgarre, cuando hay una tendinitis, cuando ya nos estamos metiendo no a nivel hueso, unión huesos, que sería articulación, sino ya nos pasamos a la capa superior, que serían los tendones, que son los que unen a los músculos, y los músculos, que pueden ya venir por una sobrecarga en entrenamiento. Entonces, cuando, digamos, nos dio por enloquecernos, hacer 7 horas sin haber entrenado, con el plato más grande, haciendo mucha fuerza, ya el músculo se cansa, hay ruptura de fibras musculares, desgarros, en fin, muchas cosas. También hay un mecanismo que puede ser por golpes extrínseco, pero pues ese no lo vamos a ver porque eso ya es un golpe y no entra a lo que estamos analizando. Y lo mismo que les decía acá, una mala ejecución de técnica. La técnica es muy importante. Por eso yo recalco mucho que montar bicicleta, y no solo montar bicicleta, sino cualquier deporte, es importante revisar cuál es la técnica que debo llevar, cuáles son los implementos que debo tener y si debo tener un ajuste previo del equipo que voy a usar, que en este caso sería ajustar la bicicleta a mi anatomía, porque si no vamos a concurrir a una lesión. ¿Listo? Sobre todo cuando nos Ok, volvemos ya deportistas dime, que ok, cuando disculpa que ya te empezamos interrumpa. a hacer deporte muy cíclico. Si ustedes hacen Claro, deporte de en una este tema semana, un específico, día, algo así muy esporádico, no les va a pasar nada porque pasó en ese momento, hubo la inflamación, se relajó y ya volviste. Pero si es muy seguido, no le damos al cuerpo la capacidad de recuperación. Sobre ok, todo quiero ahorita. recordarles rapidito a nuestros oyentes que la ponencia pasada de Carlos Pascual me dice que te conoce y que han trabajado juntos bueno, son unos crack ambos en cada uno de su especialidad. Gracias. Su ponencia pasada se llama Importancia de la técnica en el ciclismo del señor Carlos Pascual. Está también colgada aquí en esta página de Semana Cycling Fest en Rueda Élite. Y continuamos, por favor. Te hago una preguntita que, Dale, dale, aprovechando tranca, lánzala. que estamos haciendo este break, Juan Duque nos dice, fabuloso que permiten estos espacios de manera pública y sin costo. Un saludo desde Colombia. Como lo menciona Santiago Valencia, la bici no es solo salir, rodar y ya. Esto tiene su ciencia y es demasiado compleja. Excelente espacio. El señor Alexis Isla nos dice, desde Argentina, ¿cómo se puede autocorregir la buena postura en la bici? Ejemplo, las rodillas. Bueno, el tema de la autocorrección es difícil porque, como yo les explicaba, es un sistema y necesitamos un observador externo. Obviamente hay herramientas que puede ser el mismo celular, tú te grabas y ves tu técnica. Yo usualmente cuando hago el bike fit, le muestro a la persona su feedback. Mire usted cómo estaba montando y la persona dice, no puedo creer que montara tan mal, porque es que ellos mismos no se pueden retroalimentar y ver qué está sucediendo. Cuando uno muestra un video puede retroalimentarse. Entonces una buena técnica es grabarse, ver qué está sucediendo con la espalda, las rodillas y ya más adelante hablamos un poquito de cómo podemos corregir eso con los ángulos y todo eso. Ok,
Eh, a ver, tengo una preguntita más por aquí del señor Oscar Alcántara. Y te recuerdo, Santiago, que ya vamos a tres cuartos de la ponencia. No te quiero apurar, pero para hacerlo un poco más condensado Dale, y dale. pasar luego al ciclo de preguntas. Bueno, listo. Entonces, ahora hablemos del tipo de lesiones. Ya las hemos ido tocando de a pocos. Tenemos las tendinitis. La tendinitis es la inflamación del tendón. Entonces, tenemos tres tendinitis muy concurrentes en el ciclismo, que son la patelar, que es la que se inserta en el cuádriceps, pasa por toda la rótula y se inserta más abajo. ¿Por qué pasa esa tendinitis patelar? Por un sillín muy bajito. Tenemos la tendinitis en los isquiotibiales. Los isquiotibiales son los músculos posteriores, los de atrás. ¿Por qué me duele la rodilla desde atrás? Desde atrás, la concavidad, porque puedo tener un asiento muy alto o muy atrasado. Entonces puedo generar una tendinitis de los isquiotibiales, de la inserción de los isquiotibiales. Y la aquiliana, que es la que les decía, que es la del tendón de Aquiles, la del talón, por ir muy alto, muy empinado. ¿Qué pasa? La gente que hace triatlón es muy propensa a esto porque van con un asiento muy alto y después tienen que salir a correr y el tendón de Aquiles es muy importante para el atletismo. Entonces lo están sobreusando y ¡pa! Se lesionan del tendón de Aquiles. Vamos con las condromalacias. Tenemos medial o lateral, depende de los meniscos y del cóndilo. Recuerden que el hueso está acá. Medial significa que estoy más cerca hacia la mitad de mi cuerpo. Lateral significa que estoy más hacia afuera. Entonces, dependiendo si es varo o valgo la persona. Entonces, si una persona es varo, o sea, es que es como un paréntesis, va a tener una condromalacia más hacia la parte medial. Y un valgo, que es al revés, hacia la parte lateral. Es contrario. Y también hay condromalasias en cadera porque por alguna posición inadecuada, flexión del tronco mucho, se empieza a generar bastante desgaste de la articulación en la inserción del fémur con la pelvis. ¿Listo? Tenemos las molestias de la espalda, que yo creo que esas son las más recurrentes, la lumbar y la cervical. Lumbar significa la parte baja de la espalda, cervical significa más hacia acá, hacia el cuello. Tenemos el adormecimiento de pies y de manos. Adormecimiento de pies, como vimos, ya es un tema de ajuste de choclos, también un tema de altura. Y de las manos puede ser dos. Esto es importante que lo entiendan porque a veces cuando uno va a un byfitter y le dice, venga, se me duermen las manos, es chévere que ustedes le manifiesten dónde se duerme. Por la mano pasan dos nervios. Pasa el nervio unlar, que es de estos dos, y el medial de estos tres. Pasa por acá hacia los lados. La idea es que el timón quede justo en esta mitad. En el momento que yo hago presión acá, se me van a dormir estos dos. Si hago más presión acá, se me duermen estos tres. Recuerden que el adormecimiento es ahogamiento porque falta circulación. Entonces es por puntos de hiperpresión, por algo que está molestando ahí. ¿Listo? Ese es el adormecimiento de manos. Y viene la incomodidad en la zona perineal. La zona perineal es la zona de abajo, donde está la niez. Ese tejido, esa es la zona perineal. Es muy común en los hombres, en las mujeres es más un dolor hacia la pelvis, hacia el pubis. Y tenemos la molestia en los isquiones, que es el dolor de las nalgas, el dolor de por qué me siento incómodo en el sillín. Los isquiones son los dos huesos que van a estar apoyados sobre el sillín y obviamente están cubiertos por todo el tejido, los glúteos, bla, 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 bla. Entonces, en estas dos gráficas pueden ver cómo la falta de alineación del cuerpo por una mala postura, por una mala debilidad, por lo que hemos visto de la anatomía, puede conducir a rotaciones, fuerzas biomecánicas internas del cuerpo que nos van a conllevar a una lesión porque estoy haciendo algo cíclicamente, estoy sumando, 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 y lo que suma es lo que lesiona. Ahora, quería hablarles de esto, las cadenas cinéticas. Las cadenas cinéticas son el movimiento de la articulación. Si yo cojo el esqueleto y no le pongo ningún hueso, es una cadena, se desarma. Los músculos y los tendones son quienes nos dan ese tono. Si yo no tengo el tono muscular adecuado, cojo una mala postura y de nuevo hago algo cíclico que puede ser caminar, montar bicicleta, correr y me voy a lesionar. La rodilla es una articulación bidimensional, solamente se duerme hacia arriba y hacia abajo, flexión y extensión, mientras que el tobillo y la cadera tienen la capacidad de moverse más hacia la rotación.
Entonces, cualquier desajuste en tobillo y en cadera va a afectar directamente a la rodilla y va a sufrir porque la rodilla es estática, ella solamente hace esto, es una bisagra. Entonces, desajusto la cadera, desajusto los pies, ella es quien se lleva todo el dolor. Entonces, la gran mayoría de las molestias en rodilla hay que entrar a observar si es algo en cadera o en pies, tanto en ciclismo como en postura. Acá ya me pasé un poquito. Entonces, acá les presento esta tabla. Es una tabla resumen de causa versus el tipo de lesión. Como les hablaba, cuando un sillín está muy alto, hay molestia en la parte de atrás de la rodilla o molestia hacia el tobillo. Cuando un sillín es muy bajito, es más la molestia hacia la parte anterior adelantada. Y también hay una molestia hacia la cadera, hacia adelante, como donde queda el apéndice un poquito hacia abajo ahí, y eso también lo causa una posición muy adelantada. La espalda también es muy afectada por la altura. Cuando hay un sillín muy abajo, la espalda tiende a encorvarse y duele lumbares. Cuando es muy alto, el peso se va hacia adelante y hay molestias en espalda alta. La zona perineal también va a molestar cuando el sillín es muy alto, pues porque todo el peso está sobre la pelvis y el adormecimiento de manos va a ser mayor. Ahora hablemos del ajuste de la bicicleta, que yo creo que esto es lo más importante de todo esto. Y es, bueno, ¿y cómo hago yo para mover mi bicicleta y saber qué hago? Quiero que vean, acá está un resumen de todo lo que yo le puedo hacer a la bicicleta. Puedo subir, bajar el sillín, moverlo hacia adelante, moverlo hacia atrás, inclinarlo hacia arriba, inclinarlo hacia arriba. Puedo subir, bajar el timón, puedo girar hacia abajo la manigueta, girar hacia arriba. Esta es cantidad de variables y de nuevo volvemos, son 10 variables por todo, o sea, realmente hacerse un bike fitting uno no debería ser la forma adecuada, sino uno debería recurrir a un especialista que tiene mejor conocimiento, puede verte mejor para ajustarla, pero sí puedo tener una guía para yo buscar ese punto donde no me lesione. El bike fitting, como ya lo habían visto en charlas, puede ser estático, dinámico, con cámara 3D, con lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es tratar de estar en el rango donde no te lesiones. Y eso lo podemos llegar a hacer nosotros. ¿Cómo? Entonces, podemos tomar un video de nosotros o grabarnos en un espejo y mirar cómo están nuestras rodillas al pedalear, que no estén ni muy abajo ni muy extendidas. Y entramos a ver ángulos, pero ahí se complejiza la cosa. Yo lo que propongo es una tabla al final que es de mis años de investigación para que vean cómo la relación entre la altura de la persona versus la altura del sillín y traten de ubicarse en ese rango. Obviamente puede haber una variancia de 1 centímetro porque pues hay personas de piernas más largas, tronco más corto, la flexibilidad, entran más variables. Pero estando en ese punto podemos evitar que tengan el sillín muy abajo para lesionarse o muy alto para lesionarse. De nuevo, es un rango. Yo desde que entre en este rango estoy bien. Ya el BikeFitter, la tecnología, lo que quieran usar, lo que va a llevar es al punto más medio, más óptimo. Pero desde que yo no esté acá ni acá, no voy a lesionarme. Los casos más comunes, y acá es lo que me preguntaban de que cómo uno se puede ver, entonces pueden tomar un espejo, se miran y comparan acá. Es tener el sillín muy alto y estar muy alejado, que es lo que yo hablo de una posición Superman, por allá estiradísimo. Entonces, como pueden ver en la fotografía, están muy largos. Se ven que los brazos no están extendidos, que necesitan alejarse, les quedan lejos los frenos. Entonces, al hacer eso, se está tensionando toda la espalda alta. Entonces, molestia de espalda alta, molestia de hombros. Puede haber también molestia del codo porque está bloqueado el brazo. Puede también haber adormecimiento de manos. Y el sillín muy alto también causa que la espalda tienda a encorvarse porque está tan alta y el sillón está tan abajo que no se ve recto, sino cae. Como cuando uno coge un árbol desde la punta, lo empieza a jalar, empieza a verse así. Entonces ahí pueden darse cuenta que si les duele la espalda baja o la espalda alta, puede ser un sillín alto, pero tienen que también revisar que no estén la pierna esté muy flexionada. Los molestias más comunes por un sillín alto y largo son el dolor lumbar, como les explicaba, la espalda alta, el dolor de rodillas, pero ese dolor de rodillas no es frontal, es trasero, o sea, desde la parte posterior y también es de la parte lateral, sobre todo la bandeleta iliotibial, que ese es un síndrome muy común en corredores. La incomodidad del sillín, pues porque un sillín muy alto, estoy poniéndole todo el peso a la cola y también el sobreuso de los cuádriceps, pero esto ya es algo biomecánico. ¿Listo? Acá lo importante es redistribuir el peso
de la persona sobre la bicicleta. Tenemos 3 puntos de apoyo: pies, cola, manos. ¿Listo? Entonces, si está muy alto el sillín, el peso se me está yendo hacia adelante, adormecimiento de manos, dolor de espalda alta, tal vez la espalda baja, dolor en la zona perineal y pues todo el tema de la rodilla posterior. Ahora veamos este caso. Me acordaba de esa diapositiva. ¿Cómo pueden evidenciar el tema de la espalda? Si ven que se ven con unos brazos largos y cómo la espalda tiende a encorvarse. Después de hacer el ajuste, la espalda queda recta. Quiero que fijen su mirada, su atención acá y vean qué es tener una espalda recta. Y eso es lo que tratamos de buscar. La clave de todo esto es buscar una buena espalda. Entonces, si ustedes se ven con una espalda torcida montando por un espejo, por una cámara, o les dicen sus amigos, hay algo que revisar. Puede ser la altura del timón, puede ser que estén muy adelantados, muy atrasados, puede ser la misma altura del sillín. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una alerta de, venga, cuidado con mi postura. Lo otro que quiero que vean es la flexión de la pierna. La flexión de la pierna en la imagen de antes es mayor. Si ven que se ve mayor espacio entre la rodilla y el marco de la bicicleta, entonces ahí se pueden ir dando cuenta. Y vean también cómo el tobillo va alto, cómo el tobillo ya va en punta. Eso significa que ya están altos. El tobillo se empina para poderle dar flexión a la rodilla. Entonces cualquier persona puede decir, uy, pero está bajita. No, está alta porque el tobillo va empinado y está dando la flexión de la rodilla a través del tobillo. ¿Listo? Eso ya se vuelve complejo, pero es una aproximación. Y vean que ya en la imagen de después tenemos una espalda más recta, los brazos están flexionados, hay mejor agarre del timón, puede ir cabeza, espalda recta hacia frente la mirada, hay una extensión de la pierna y el tobillo no está tan alto. Vamos con otro caso común, que es un sillín bajo, un sillín muy adelantado, que es, yo creería que más o menos por ahí el 70% de las personas están dentro de este rango. Porque es más fácil tener el sillín bajo que alto. Porque alto ya es como intuitivo decir estoy alto, no. Entonces me voy para abajo, pero ya me fui mucho para abajo. ¿Qué es ver las personas con las rodillas sobre los oídos, muy flexionados? ¿Y qué pasa? Empiezan a abrir las rodillas, porque la rodilla está tan flexionada que no puede quedarse derecha. Y lo otro que sucede es verlos muy adelantados, todo el peso sobre el timón, como si estuvieran sentados en el timón. ¿Listo? Esa es una posición corta. Veamos este caso. Excelente. Excelente. Santiago, te voy a interrumpir con un par de preguntas Dale. aquí rápidas ya para ir resumiendo. Yo sé que todavía queda muchísima tela que cortar de No, todo esto. ese es el problema de Vamos esta con la charla. primera pregunta. Esta Sí, charla es sí, es infinito. complicada Ok. por eso. Pero espérame, antes de que hagamos esas preguntas, déjame terminar esto que ya vamos a acabar. Sí, Acá en por la, favor, adelante. eh, aquí en la posición corta, cuando la persona está muy bajita y muy adelantada, fíjense cómo es muy común ver la encorvada de la espalda. ¿Listo? Y la flexión de la rodilla. Y de nuevo, fijarse cómo va mi espalda y cómo van mis brazos. Son buenos indicadores del tema. Listo, ahora sí, dale. Ok, muchísimas gracias. Ok. Oscar Alcántara pregunta, ¿calas alineadas al metatarso? Calas alineadas al metatarso. Bueno, Otra pregunta por acá. Sí, adelante, por favor. las calas alineadas al metatarso, y aquí tengo una zapatilla. Esta es la cala, se le dice choclo también, o clip. El metatarso, como les había explicado, sobre todo la del dedo gordo, del dedo, del primer metatarso, esa es la que nos debemos fijar. Entonces, lo que podemos hacer es, me pongo la zapatilla, empiezo a tocar en la zapatilla esa prominencia del dedo gordo. Una vez tenga esa prominencia del dedo gordo, hago una marca. ¿Qué quiere decir? Ahí está mi metatarso. ¡Pum! Y después lo que hago yo es, cojo la zapatilla, no así, porque si ustedes se fijan las zapatillas curvas, lo que intento es dejar el choclo recto y hago su proyección. Entonces, estando la zapatilla acá, la proyecto hacia abajo y ya la tengo en la suela. Ya tengo la marca acá. Y una vez tenga esa marca sobre la suela, intento alinear este borde. Estas son Shimano, en las Look también ocurre lo mismo en las Time. Es este borde ¿cómo le digo? Del primer tornillo, donde finaliza, es tratar de alinear ese borde a esa metatarso. ¿Qué estoy garantizando ahí? Que el pedal, que el eje del pedal, el borde más externo del borde del pedal, quede justo debajo del metatarso.
Entonces, lo que queda del resto del pedal igual va a quedar sobre el metatarso. Esa es una forma de alinearla sobre el metatarso. Para mirar la rotación ya es más difícil, porque va a depender si tú eres una persona que tiende a rotar hacia afuera los pies, hacia adentro, si tiene un valgo de rodilla. Pero usualmente traten de dejarlas rectas. ¿Y cómo es recto? Cojo esta parte de acá y la trato de alinear con el talón, a que queden rectas. ¿Listo? La rotación es lo más difícil de Excelente. todo. O ponen la zapatilla Santiago, en el marco y lo que hacen es tratar de que ni quede muy pegada al marco porque van a rayar la biela, ni tampoco quede así, sino tratar de dejarla recta. Es otra estrategia. ok, excelente. Muchas gracias, Santiago. Voy con otra pregunta y vienen un grupo de adoloridos por aquí en la zona lumbar. Tenemos a Andrés Cruz que pregunta, ¿es normal que se tenga un crecimiento mayor en el vasto medial del cuádriceps o es ¿Cómo? por la posición? De nuevo, ¿es normal que se tenga un crecimiento mayor en el vasto medial del cuádriceps o es por la posición en pie en el pedal y debe ser corregido? Creo que estamos Bueno, creciendo el músculo de sí, forma pronunciada. Supongo, ojo, tú ojo con eres el eso. especialista, por favor. Primero hay que revisar de que no tengas un desgarro, porque puede ser una inflamación. Hay que revisar hacia qué porción del vasto medial sea, si es hacia arriba, hacia la parte más alta, más baja, hacia la rodilla. Esta semana vi a un cliente que tenía una inflamación precisamente en el vasto medio, pero más hacia la rodilla. Y puede tener explicación en que la cala está muy abierta. Entonces, estás haciendo una hiperabducción. Entonces la rodilla se está abriendo mucho. Entonces pues estás sobreactivando el vasto medio. ¿Listo? Usualmente los que más crecen son los externos. El vasto lateral tiende a ser más grande en los ciclistas. Por eso se ven como una curva así. El vasto medio en lo general debe ser algo postural. Recuerda que si tú tienes mayor masa muscular o mayor volumen en un músculo que en el otro, puede ser una posición inadecuada que esté generando una inefectividad muscular. Entonces hay que buscar el balance, porque eso significa a que en el tiempo te lleve a una lesión y a que no seas efectivo, porque estás usando más ese músculo y no aprovechas los demás. Sobre todo una lesión por Ok, sobrecarga, o sea, sobreuso. ok, excelente. Muchas gracias, Santiago. Tengo un par de preguntas que la voy a agrupar en una sola. Tenemos a Luis Boyd y al señor Andrés Obando que preguntan ¿a qué se debe que te duela la espalda baja? Y ¿por qué motivo me puede doler la espalda en la parte lumbar? Creo que es una pregunta que se responde. Ambas preguntas las puedes responder con una sola. Claro, lo que yo les decía, el mayor porcentaje de dolores lumbares. Lumbares siempre va a doler porque tienen un asiento bajo y muy adelantado. Puede ser y o sea, o estoy muy adelantado más muy bajito o estoy bajito o muy adelantado. Porque ¿qué pasa? El segmento lumbar, recuerden que necesitamos que la espalda esté recta. Tanto el segmento lumbar, yo tengo esto acá. Esta nos va a ayudar. Acá tengo el segmento cervical, que es el amarillo, el torácico y bueno, el medio azul es el lumbar. Si yo no mantengo la espalda recta, o sea, toda la espina así recta como cuando uno está parado, sino que se empieza a encorvar, empieza el dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? El segmento lumbar es el que va a estar más así. Y después viene el segmento torácico así, y después el cervical así. Entonces se ve una posición encorvada, pero por segmentos. Entonces, eso es muy común en sillín bajito y en sillín muy adelantado. El adelanto del sillín es difícil de cuadrarlo. La altura ya es más fácil porque pueden tener esta tabla y ahí pueden encontrar la altura. Es un Ok, aproximado, ¿no? para, claro, para nuestros oyentes y usuarios acá, pueden una captura de pantalla. De todos modos, haremos todo lo posible por hacérselos llegar esta información como un anexo de la ponencia. Y continuamos con otra pregunta por acá que dice, ¿cómo puedo corregir el dolor de los isquiones? Uy, ese es el más difícil de todos. Porque el dolor de los isquiones puede ser un sillín inadecuado, puede ser un sillín muy alto, inadecuado en tamaño, inadecuado en acolche, puede ser la misma badana, también hay un tema ahí como de falta de costumbre. Entonces, miren, ya que lo mencionaste, hablemos del tamaño del sillín. El tamaño del sillín es importante. Lastimosamente, uno compra bicicletas, compra la bicicleta tope de gama, pero el sillín viene el básico. ¿Listo?
tristemente. A ustedes les van a decir, hágase un bike fitting y seguramente lo que tiene que cambiar es la caña, o sea, la espiga, lo que coge el tenedor y el timón, o el sillín, porque los sillines son muy básicos, no entiendo por qué no se centran en eso. Si hay empresas especializadas, hacen estudios, está Physic, está Bontrager, están todo un sinfín de abanico de sillines que les puede ayudar, pero no se los ponen a las bicicletas. Entonces, una forma de seleccionar el sillín es el siguiente. Para una mujer que tiene las caderas más anchas, que la distancia entre los isquiones es mayor, el sillín debería estar por encima de 150 milímetros el ancho del sillín estoy hablando. Para un hombre debe ir entre 138 hasta 145. No importa si de pronto un hombre se pasa a un 150, un 153. Conozco casos que usan un sillín más ancho. El tema es que como tenemos los isquiones más angostos, el hecho de tener un sillín más ancho va a generar mayor golpe de las alas del sillín, que son como los extremos más salidos, sobre el glúteo. Entonces nos va a incomodar. Cuando duelen los isquiones, pueden ser dos razones. Una es que el sillín, este es el sillín, ¿cierto? Y los isquiones están por fuera del sillín. Y al no tener punto de apoyo, estoy haciendo es un rozamiento. Y esa es la molestia del sillín. O la otra puede ser que el sillín esté tan arriba que yo no tenga la distribución de peso en las piernas para que me quite el peso sobre los isquiones y esté haciendo todo el peso sobre los isquiones. Y el sillín, pues obviamente para nadie es un misterio que un sillín no es algo muy cómodo en ruta, sino no es tan blandito. Ok, Santiago, ya tenemos que lamentablemente terminar la ponencia hasta aquí. ¿Verdad? Agradezco muchísimo todo el conocimiento que compartiste con nosotros sobre la bicicleta, sobre qué hacer, qué no hacer. De verdad, hay muchas preguntas todavía acá en el chat del live, pero estas respuestas las vamos a tomar en cuenta para una próxima oportunidad. Y viene entonces la ponencia de la señorita Bea Porto, que es especialista en ciclismo femenino. A continuación, dentro de más o menos 6 minutos, vamos a estar con ella, así que por favor, danos un resumen cortito, déjanos saber dónde te podemos conseguir en tus redes sociales, cómo te contactamos para hacer un bike fitting. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo este aporte que estás haciendo a la comunidad ciclista. No, muchas gracias a ustedes. Yo soy muy abierto a este tipo de charlas, me encanta. Dado que tengo un perfil de investigación y he trabajado en docencia, pues para mí este tipo de charlas es maravilloso y yo cuando estoy con mis clientes les hablo, les explico, o sea, si me pone a explicarles, explico todo. El problema es que a veces no entienden de tanto tecnicismo. Bueno, entonces, en resumen, el tema del bike fitting, de la biomecánica del ciclismo, de la postura es muy importante. Como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no es coja esa bicicleta y ande, hay que tenerla adecuada y no solamente en este deporte, sino en todos los deportes. Hay que adecuar los implementos deportivos a la anatomía o a la necesidad de uno. No que el implemento tenga que adecuarse a... O sea, en el bike fitting yo adecuo la bicicleta a mí, yo no me tengo que adecuar al implemento. ¿Listo? Eso era lo que quería hacer. Fíjense mucho en su postura, háganse una retroalimentación que es lo más importante por medio de un espejo, por medio de un video. Si ven a algún amigo mal posicionado, háganselo saber. Yo creo que después de esta charla, con los casos que vimos, con la charla, pueden ya tener un criterio mayor para decidir si están mal o no. Párenle mucha atención a las sensaciones. Un buen ciclista es aquel que se fija en que le duele la uña del pie hasta la pestaña, porque es nuestro sistema de retroalimentación y si ustedes son insensibles, uno cómo sabe qué les duele y cómo mejorar. En cambio, si dicen, no, me está molestando acá, hay mayor exactitud, porque yo no puedo coger una radiografía, no puedo coger una resonancia magnética y entender a nivel de tejidos. Esto es un análisis no invasivo, es un análisis a través de video que es difícil con solo un video entrar a la sensación del cuerpo, a lo que está pasando. Para tener un mejor bike fitting tendríamos que tener electromiografía para mirar la activación muscular, bueno, un sinfín de cosas científicas y ya se nos complica el tema y nunca acabaríamos con un bike fitting y sería muy largo. Pueden contactarme, aquí les dejo mis datos, está mi celular, yo soy de Colombia, en Bogotá, está mi página de Instagram ScienceFit, mi página personal y también está la página web donde están los servicios que ofrezco. Y aquí lo último, que este es un regalo que siempre lo he querido hacer porque ha sido la investigación y yo sé que muchos sufrimos, que cómo me pongo el sillín, que bla, 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 bla.
y pues yo de entrada decirles, tengan que medirse el ángulo que existe entre la extensión, eso se complica, entonces es más fácil decirles una altura. Acá tengo una tabla entre la altura del sujeto en centímetros, esto está en metros, perdón, ay, olvidé poner unidades. En metros está la altura del sujeto y el alto del sillín está en centímetros. ¿Listo? Entonces, miran ahí más o menos en cuál es la altura de ustedes y buscan ese alto. Ese alto puede variar 1 centímetro porque depende de muchas cosas, pero por lo menos es una aproximación y no como sale uno de la bicicletería del almacén que se lo dejan al altísimo abajo. ¿Listo? Y la altura se mide desde el centro de la biela, desde el centro de la bicicleta hacia arriba, siguiendo como toda la longitud del tubo de la geometría de la bicicleta hasta el tope superior. ¿Listo? Y eso les debería dar. Es una aproximación. Y fíjense mucho también en el tema de los sillines, del tamaño del sillín. Esto también es aproximado, depende mucho de las marcas. No viene por 0.5 por 0.4, son números enteros y salta de 145 a 143, o sea, lo que haya. Y bueno, acá de nuevo les dejo mis datos, perdonen, y nada, cualquier consulta que quieran hacer más específica pueden escribirme el número, yo soy dichoso contestando, les ayudo lo que necesiten. Santiago, de nuevo, un placer tenerte acá con nosotros en el Semana Cycling Fest 2021. Ha sido un gusto. Espero que todos le hayan sacado muchísimo provecho a tu ponencia, a tu información. Y de nuevo quedamos completamente agradecidos y te esperamos en una nueva oportunidad para que compartas con nosotros mucho más de toda esta investigación interesantísima que tienes. Hasta luego. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias a todos, saludos.